Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien de salud, igual que su familia. Veamos, ¿pudieron ver la película o el documental? Sí, licenciado. Ok, ¿qué vio Stephanie? ¿La película o el documental? La película en Netflix. Ok, Yo igual logré visualizar la película en Netflix. muy bien. ¿Alguien no vio la película y vio el documental? Yo hasta el momento ninguno de los dos he podido ver, pero ya para este fin de semana me dedico a ello por razones laborales, pero ya lo tengo pendiente, entre mañana y sábado verlo. De acuerdo. Entonces, para, digamos, los comentarios y espero también que podamos hacer una pequeña guía sobre la temática que se aborda. Dejaremos el fin de semana para que tengan la oportunidad de verlo. Incluso si quisieran verla de nuevo, pues pueden hacerlo, porque por lo menos yo realmente disfruté mucho la película en toda su temática. Entonces, tengo un par digamos, de comentarios sobre una guía que pretendo que discutamos, que es sobre precisamente la temática del programa.
De casualidad, ¿alguien tiene el link del documental? Porque estoy buscando y me aparecen como trailers y hay una que dice, pero aparece, no aparece en español, pero no creo que sea este. No sé si alguien tiene o usted, profesor, tiene el link del documental. Verifique este, a ver si le funciona. Este que está subtitulado es, ¿verdad? Sí. El amor y la CIA. Ok, perfecto. Por favor, tomen nota de estas preguntas que son un poco reflexivas y sobre también, digamos, el contexto. Con relación a estas preguntas, ¿alguien quisiera opinar en este momento que ya vio el documental o la película? Ah, Lick, yo podría poner con una de las ah, Por supuesto. preguntas en la de cómo se modificó el mar territorial a consecuencia de estos eventos. ¿Sí? Al final de la película ahí aparece ah, que, que para evitar como eventos similares a estos, ONU movió las fronteras de agua internacionales. Antes estaban a 11 kilómetros o 6 millas marinas y luego de esto se modificaron a 22 kilómetros a todo el mundo. Sí, muy bien. Y con lo de el que es Esperanto, o sea, en la película lo mencionan que es como su idioma oficial, pero solo eso. Eso lo pueden buscar con un poco más detalle el fin de semana para que podamos verlo también, porque no lo explotan demasiado en la película ni en el documental, porque no explican cómo es que lo adoptan.
Licenciado, una pregunta. ¿Vamos a contestar de forma individual o siempre trabajando en los grupos? Pues realmente las preguntas quisiera que mejor las discutamos, así como la respuesta, como lo estamos haciendo ahorita para efecto de analizarlo. Entonces, no tengo problema que lo hagan individual o en grupo para ese fin. Ah, ok, entonces no es como que lo vayamos a subir, sino que lo vamos a discutir en la próxima clase. Exactamente. Ok. En su opinión, para los que ya vieron, ¿cuál es su comentario general sobre ese evento o situación? Pues a mí me pareció interesante la película, Dick, porque además de que esté basado en un hecho real y que también no tenía una idea previamente sobre la isla o de que existieran realmente, es interesante saber de cómo se desarrolló este fenómeno, cómo lo trataron de plasmar en la película. Y tiene bastante relación con lo que hemos estado viendo durante las clases también. Entonces me pareció interesante la película o el Muy bien. documental. Su nombre que aquí no puedo ver desde este punto, ¿quién me comparte? Alejandro Cardoso. Alejandro, gracias. Realmente yo también me sorprendí que no me había dado cuenta que estaba en Netflix y realmente disfruté mucho el contexto de toda la película. Entonces, pues casualmente estamos en esta temática, justo viendo eso, entonces creo que es de aprovechar el, el material que se encuentra disponible. Entonces, y como usted dice, es una situación totalmente real, eh, que hasta la fecha incluso el evento en sí es por más inspirador y también motivador para eventos futuros porque definitivamente es algo que puede volver a ocurrir. Sí, también interesante de que mencionaba ya en los créditos finales que Italia era el único, digamos, el único bombardeo que había hecho a esa isla específicamente. Entonces eso me llamó bastante la atención. Sí, era digamos, hasta el momento el único evento que podría considerarse como efecto de invasión. Ahora, una pregunta que viene a la esencia de todo y también que fue parte de la temática del evento. ¿Lo consideran ustedes que en su momento fue o no fue totalmente soberana? Yo creería que no, Lick, porque si bien es cierto, para considerar a un Estado soberano, eh, lo que le faltaba a esa isla, por así decirlo, era como un tipo de gobierno. O sea, no,
sí tenían como una población pequeña, así, ¿no? Que vimos en la película y todo, pero no eran ciudadanos de ahí, sino que eran ciudadanos italianos, o sea, no eran ciudadanos propios de la isla, por así decirlo. Entonces yo lo consideraría que no era soberano. Entonces, a su opinión, le faltaba gobierno y población. Y sí, porque el territorio que era pequeño existía y no invadía ningún otro territorio que fuera parte de Italia, sino que estaban en aguas internacionales. Así que no invadía espacio del país italiano. Ok, gracias Alejandro. Dentro de la temática que hemos visto del programa, recordemos que, como usted menciona, digamos que la organización política interna o el gobierno es un elemento esencial. Vamos a ver. Es decir, que exista alguna distribución de funciones, de poderes, etcétera. Y mencionábamos el caso de nuestra República El Salvador para tener idea de cómo está organizada interna y políticamente un Estado. Si usted vio la película, de alguna manera había, como usted menciona, cierta población, habían personas habitando ahí. Y dentro de esa población, también de sus funciones, tratan de establecer una especie de gobierno y organización. Tal es así que, si recuerda, emiten pasaporte como un acto de soberanía interna. Incluso una situación bastante bien peculiar, que también es parte de la realidad que ocurrió ahí, es que el primer pasaporte se lo entregan a la persona que en ese momento era apátrida. Había perdido la nacionalidad de origen, que era alemana, por haber desertado, y además no tenía las condiciones para adquirir la nacionalidad italiana, entonces era una persona sin nacionalidad. Y como un acto de soberanía interna, de parte de esa organización que ellos mismos habían planteado, emiten lo que para ellos era un legítimo pasaporte, es decir, el documento legítimo para acreditarse ciudadanos. Entonces, incluso reparten, por decirlo así, las funciones. A uno le atribuyen la función como ministro de Seguridad, presidente, vicepresidente, etcétera. Entonces, digamos que trataron de cubrir ese requisito de organización política. Y lo cubren de la manera tal que hasta emiten pasaporte. Se lo dejo entonces para reflexión si tenía o no tenía gobierno.
¿Habrá sido entonces totalmente soberano? Aunque no he visto aún el documental, pero ahí lo que tendríamos que analizar para llegar a esa conclusión es si cumple los, digamos, en la práctica se cumplen los requisitos mínimos para considerar que era soberano, que era independiente, o sea, tenía su capacidad, digamos, de autogestión, de financiamiento, de la cosa pública, la capacidad de crear normativa interna, o sea, todos esos elementos que permiten a un Estado tener esa capacidad de poder tomar decisiones acerca de sus asuntos internos. Entonces, sin ninguna injerencia, sin ninguna presión, sin ningún... dentro del documental, imagino que eso es lo que tenemos que analizar si sucede para poder decir que, uno, que hubo, si hubo gobierno y dos, si realmente tuvo esa capacidad de independencia o de soberanía en el ejercicio de esas funciones en el limitado tiempo que pudo haberse llevado a cabo. Correcto, así es. Incluso tratan de cubrir los aspectos en sus, digamos, limitantes o en lo que tenían en ese momento. Que tratan de cubrir esos aspectos para cubrir los requisitos para poder ser considerados de esa manera. Entonces, ese es justamente analizar esos puntos. Aparte, tendríamos que ver también si hubo algún reconocimiento por parte de algún Estado o de la comunidad internacional, para ir viendo también todo lo que se estuvo viendo en la sesión de clase anterior, ¿verdad? Que va sumando todos esos elementos que debemos analizar. ¿Correcto? Buenas noches, licenciado. Sí. Yo creería de que en cierta parte, o sea, en cierta medida sí fue soberana la isla, porque en sí ellos, los creadores, en sí ya habían asumido, ya en sí ya se habían repartido a cada uno un cargo con el cual iban a gobernar esta isla, pero considero que no llegaron a ser del todo completamente soberanos debido a que la isla no fue reconocida como un estado por la comunidad internacional. Estuvo cerca de ser reconocida, pero no lo fue debido a lo que se hizo, que se destruyó, ¿verdad? Pero no sé si estoy equivocada. Muy buena observación la que hace usted. Si tuvieron la oportunidad de leer, digamos, las preguntas de reflexión que les había puesto hace un momento, les preguntaba sobre la soberanía. No les pregunté si llegó a ser Estado o lo considerado un Estado.
Pues yo creería que sí era soberano porque ah, tenía la capacidad de gobernarse a sí mismo. Tal vez como inicialmente, pero sí lo podía hacer por sí solo porque o sea, realizaban comercio, entonces tenían como capacidad para auto sustentarse. Muy bien. Como realmente esta temática no la tenía planeada porque no sabía que estaba el material en Netflix, entonces no está en el, digamos, en el plan de actividades. Pero estoy considerando que esta guía reflexiva tenga cierto valor extra que lo podríamos sumar a todo eh, a toda la evaluación. Licenciado, ¿puedo opinar? Por supuesto. Había algo que, como lo que pasó al final de la película, que fue lo que era que se destruye la isla y Italia la bombardea. Entonces, pienso yo que hasta en ese punto es que ya se pierde como la soberanía, porque en una clase había mencionado que uno de los puntos importantes del Estado era el territorio, y ahí en este caso se pierde uno de esos pilares fundamentales. Entonces, por eso pienso yo que ahí es donde llega a perder la soberanía de ese, podría así decirlo, que iba a ser futuro Estado. Ok, buena observación. ¿Se recuerdan que también dentro de lo que hablamos sobre la soberanía, antes de ver este material, mencionábamos que la soberanía era la capacidad que el Estado debería de tener para ser totalmente independiente? Esto además en cuanto a recursos, seguridad, etcétera, para que también lo tomen en cuenta sobre el aspecto reflexivo. ¿Tomaron nota de todas las preguntas? Sí, Lick. Ok, Sí, igual se las voy a subir al foro para que las tengan accesibles
y el día lunes podamos discutirlo ya con, digamos, una por una, con todas el desarrollo. Una pregunta, profesor, con esta consideración que está haciendo de dar alguna ponderación ¿vamos a generar las respuestas en algún documento o siempre va a ser conversado o discutido en clase cada una de las interrogantes? Realmente me gustaría las dos cosas. Me gustaría que lo conversáramos también para efecto de llegar a conclusiones, incluso participación de todos. Me gustaría que todos participaran. Enterado. Licenciado, entonces si le va a dar una ponderación, sí habría que subirlo en algún foro. Sí. Les voy a subir ahora el foro con las preguntas en el formato de Word. Y contéstelas antes del lunes para que el lunes podamos ver las respuestas y podamos participar. Y esta ponderación va a ser extra. Es decir, que únicamente van a tener esta ponderación o puntos extra los que participen. Entendido, profesor. Bueno, entonces quedaremos así. Les voy a subir ya en unos momentos la guía y nos veremos primero Dios el día lunes. Muy bien. Feliz noche entonces a todos. Y Una lo pregunta. podemos responder en grupo. Sí, lo pueden hacer en grupo, Ok, aprovechando la temática y el contexto. ok. Igual les puedo dejar las indicaciones ahí en el foro para que quede todo de manera clara y específica. Sí, porque con esta última interrogante que hizo la compañera, me parece que hasta podemos formar o hacer socialización o debates en nuestros grupos y ya luego pues cada uno puede retomar las ideas y aportar el día de la clase, pero me parece que podría ser otra opción también interesante. Sí, claro que sí. Muy bien, entonces pasen buenas noches, sigan con las medidas de protección y nos veremos el día lunes, Dios mediante. Licenciado, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado.